la palabra, así que es un gozo, ya es costumbre, una linda costumbre, tener al hermano con nosotros. Así que vamos ahora a disponernos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a abrir en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 29, la página 103 del Nuevo Testamento. Vamos a leer desde el versículo 29 hasta el 36. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que dije: tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Señor bendiga esta porción tan preciosa de su palabra. Le dejo lugar a nuestro hermano David, deseando que el Señor nos pueda bendecir. Si me permiten, voy a poner acá celular, que a la mañana pasamos unos audios para los hermanos de Gutiérrez y algunos otros hermanos, que ya me dijeron también que acá alguno escucha. Así que vamos a... Se puede, ¿no? Esto es la tecnología. Ahí está. Bueno, hermanos, con mucha alegría de estar. Buenas noches a todos. La verdad que ya nos conocemos. Yo también estoy mirando bien los rostros, a ver quién están. Tenemos todo el barbijo, pero bueno, ya nos conocemos. Así que para mí es un gozo estar entre vosotros. Y como decía bien nuestro hermano Carlos de Santos, nos conocemos. Y recuerdo la última vez que vine acá, que fue justito como el Señor preparó todas las cosas. Fue el retiro que tuvimos del año pasado. Me acuerdo las reuniones que tuvimos, me acuerdo que hablamos del Espíritu Santo, me acuerdo también el día domingo cuando tuvimos una reunión de oración, de testimonio. Recuerdo los testimonios y también cómo también nos hemos derramado delante del Señor y hemos tenido experiencias espirituales. Después, bueno, ya sabemos lo que ha pasado en todos lados, situación que vivimos, que el Señor permitió, pero el Señor, que es muy misericordioso, no dejó de estar. Hay algo que no puede ni la pandemia, ni el diablo, ni nada humano o enfermedad o obstáculo, que es estar todos delante del trono de la gracia en oración, estar comunicados, estar orando los unos por los otros. Eso es algo que ni la obra diabólica, que es poderosa, puede
obrar en un Hijo de Dios y en la relación entre nosotros, pero también con la Santísima Trinidad. Así que yo sé que han estado orando por nosotros, bien me decía una hermana que siempre me recuerda en oración, y sé que cada uno de ustedes también me han recordado en oración. Y a su vez nosotros también siempre nos hemos acordado de ustedes en oración y hemos compartido también alguna, por más que sea por estos medios, algunos de ustedes estuvieron en la salida de la denominación en el mes de mayo, después nosotros también estuvimos en el aniversario en octubre, comunicados por estas vías tecnológicas, pero el Señor en su misericordia ahora ha propuesto estos momentos que gracias al Señor, yo siempre digo algo y ustedes me han escuchado algunos también, lo presencial, el hecho de poder mirarnos a los ojos, el hecho de poder hablar, no tiene, es lo que Dios quiere y es lo mejor para nuestras vidas espirituales. Nosotros cuando se pudo volver al templo, muchos hermanos reconocían que más allá de que el Señor nos dio estos medios, lo que tiene que ver con la congregación, con el templo, o con este lugar, como bien cantábamos, los atrios de nuestro Dios, de nuestro Padre, lugar de oración, lugar de alabanza y lugar de también poder escudriñar las Escrituras. Hoy es reunión de oración, así que vamos a tratar, acá tengo el relojito, lo tengo allá, de hacer una introducción, de ser breves, y quería citar solamente un texto que es mi sentir espiritual en estos 4 días que hemos de compartir la palabra de nosotros. Nos dice, ¿no?, el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 2, así que cuando fui a vosotros no fui ni con altivez, ni con palabra, ni sabiduría, anunciaros el testimonio de Cristo. No me propuse saber otra cosa entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Y cuando estuve con vosotros, dice, estuve con flaqueza, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. Que este humilde siervo de Dios, y no me voy a comparar con Pablo, pueda cumplir eso que le dijo Pablo a los corintios. Y que ustedes también puedan percibir y discernir eso en estas 4 jornadas. Y que todos estemos, porque bien ahí habla Pablo, ¿no? Todo lo que puede a veces luchar en nuestro interior la carne, la altivez, también que sean palabras de humana sabiduría, que sean palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que sea demostración, más con demostración del Espíritu y de poder. Y que obre en este instrumento, pero que también la palabra pueda obrar en cada uno de nosotros. Y en esta noche quería considerar, y en todas estas jornadas que hemos de tener, más allá que podemos hablar del Éxodo, vamos a hablar del Cordero de Dios. La palabra nos habla desde el principio del Cordero de Dios. Y cuando hablamos de Cordero, hablamos de la Pascua. Cuando hablamos del Cordero, hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Y por más que en la antigüedad, en el tiempo que el pueblo de Israel salió de Egipto, eso tiene una figura muy clara, lo que es su pueblo saliendo, de lo que significa el hecho de Egipto, de lo que significa a nosotros el Señor Jesucristo, más allá de que todos los domingos y cada vez que nos presentamos y venimos a este lugar, no dejamos de honrar y glorificar el nombre de la Santísima Trinidad, pero sobre todas las cosas, a nuestro Señor Jesucristo, que se hizo Cordero. Que cuando dice, como
repite acá, lo repite el versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nos dice después el 36, he aquí el Cordero de Dios. Y toda la palabra nos habla de este Cordero de Dios. Si alguien no tiene a Cristo en esta noche, el primer versículo nos habla de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Invito a que reflexionemos sobre este término que tiene la palabra de Dios. Porque lo dijo aquel que tenía conocimiento. Acá habla el libro del apóstol Juan, que es uno de los que tenía conocimiento. ¿Por qué? Porque fue su discípulo amado, porque lo conocía, porque él mismo lo nombra mucho en el libro de Apocalipsis como el Cordero, habla de las bodas del Cordero, habla del Cordero inmolado, que quizás lo vamos a ver también. Pero también estaba Juan, porque el que dice esto es el profeta Juan, el último profeta de la antigua dispensación, que tenía padres, como podemos ver ahí en Lucas, que eran justos, que querían agradar a Dios, que cumplían todos los mandamientos de Dios. Y Juan era sacerdote. ¿Y quién más tenía la autoridad humana, pero que era dada por Dios, que decir esto? Porque justamente como sacerdote y entendiendo que el que venía atrás de él era primero que yo, como dice ahí el versículo 30, tiene toda la autoridad para decir, he aquí el Cordero de Dios. Y cuando hablamos del Cordero de Dios, hablamos del Señor Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Cuando hablamos de Cordero, hablamos de alguien manso y humilde, como bien el Señor dijo ahí en Mateo 11, versículo 28-29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lo decía como hombre, pero también como aquel Cordero de Dios, que también lo vamos a ver, no solamente cuando aquí, en sus días de la tierra, está en toda la palabra de Dios el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando decíamos, hablamos de un Cordero, hablamos de alguien manso, hablamos de alguien humilde. Y en esta noche, todos aquellos que somos hijos de Dios y hemos creído en el Cordero de Dios, que nos quitó el pecado, también tenemos que reflexionar sobre esto y alabar y glorificar su nombre. Porque así, como vamos a verlo en toda la palabra de Dios, así también tenemos que verlo en nuestras vidas. Y ese Cordero de Dios se tiene que también meter dentro nuestro, por decir así. Y entender que si estamos consustanciados con el Señor Jesucristo y con su obra, nosotros también, en muchos aspectos de nuestra vida, debemos ser corderos. O tener esta condición que tuvo el Señor Jesucristo, de ser el Cordero de Dios. Porque Juan, aquí el profeta, que venía a él para bautizarse, qué cosa tan significativa y tan profunda hablando de nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero sí era Dios, como también era Cordero. Bueno, es algo que habla de lo profundo que es Dios, de Dios en su sabiduría y cómo hace todas las cosas y las hizo antes que el mundo fuese. Y si, repito, hay alguien que no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, piense en este Cordero de Dios que se ofreció y que ahora se presenta por su palabra para que yo llegue a una experiencia con ese Cordero.
perfecto. Porque acá Juan el Bautista lo ve caminar como hombre. Y una cosa que llama la atención, que es muy sencilla, y uno podría decir, pero ¿por qué no dijo, bueno, viene el Mesías, o viene, se refirió, ¿no?, el que viene tras mí es antes que yo, pero lo define, perdónenme que voy a repetir tanto este término, como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero tiene una significación mucho más profunda. ¿Esto empieza acá, por decirlo así? No, no empieza acá. Empieza, y tenemos que hablar, vamos a tratar de ser sencillos, empieza en la eternidad. Por eso, no tenemos tiempo, pero después léanlo, Primera Pedro capítulo 1, que lo hemos considerado alguna vez, o se considera siempre, dice que el versículo 19 y el versículo 20 le dice, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, es este mismo cordero, sí, es este mismo cordero. Pero después dice algo que entra en el corazón de Dios, en los arcanos de Dios, en la sabiduría de Dios, que dice así, ya ordenado antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros días por amor de cada uno de nosotros. Y nos tiene que hacer pensar en esta noche cómo Dios ya nos tenía cada uno de nosotros en su corazón. Y cómo Dios ya antes que creara todas las cosas, estaba el Cordero. Y no solamente el Cordero, sino también ¿qué? ¿Nos habla de qué? De la sangre preciosa de ese Cordero. Por eso dice, sino con la sangre preciosa como de un Cordero, sin mancha y sin contaminación. Porque este Cordero que ve Juan es el mismo Cordero que estaba ahí en la eternidad. Y que para hacerlo sencillo, hermanos, y para que entendamos a aquellos que también quizás no tienen a Cristo, de lo que salió del corazón de Dios. Y de que Dios, antes de crear todas las cosas, estaba pensando en cada ser humano y en cada uno de nosotros, para que le recibiéramos, para que confesáramos nuestro pecado, para que por medio de la sangre preciosa limpiara nuestro corazón con la sangre preciosa de Cristo. Por eso dice, sino con la sangre preciosa. Y ahora no solamente nos habla de un cordero, de un animalito que es el mismo, y que lo vamos a ver quizás, porque tenemos que ver que al cordero antes de todas las cosas, al cordero en el principio, al cordero en Éxodo 12, cuando el pueblo sale de Israel, al cordero en Isaías 53, como de un cordero, ¿no? Que fue ¿qué? Llevado a la cruz. Este cordero, y también el cordero después en la eternidad, porque nosotros mismos que vamos a estar en la boda del cordero. Y vamos a ver ese cordero inmolado, como dice el libro de Apocalipsis. Entonces, hay un montón de manifestaciones de este Cordero de Dios, que no solamente tenemos que ver esto, que tenemos que verlo desde el principio. Por eso dice, y al siguiente día ve a Juan a Jesús que venía a él, y dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Para los que no somos hijos de Dios, para que lleguemos a una experiencia. Quizás nos congregamos para confirmar nuestra experiencia. Y los que somos sus hijos, y en esta semana, que el mundo también recuerda, y no como debe recordarlo, nosotros para examinarnos a nosotros mismos, como nos dice ahí en 1 Corintios 11, cuando hablamos de la cena del Señor. De hacer un profundo examen de mi relación con el Cordero, con su sangre preciosa, y que me debe seguir, ¿qué? Quitando el pecado que tengo. Por eso lo vuelve a repetir el versículo 36. Primero lo venía él.
¿Y qué hizo Juan? Lo bautizó. El Señor le dijo que se cumpla toda justicia. Pero después, dice el 35, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús, ya lo había bautizado. Y el mismo Juan, este profeta, que nos podemos sentir todos identificados, lo veía como el Cordero, lo veía como aquel Mesías que había ya, la promesa del Antiguo Testamento se había cumplido. Y que él al verlo también tenía esas experiencias. Y nosotros, sencillamente, nos tenemos que poner en lugar de Juan. Así como lo repite en el versículo 29 y lo repite en el versículo 36, por más que él era de la casta sacerdotal, ¿qué experiencia habrá tenido Juan? Porque ya no era el animalito sobre el altar. Ahora tenía el Cordero hecho carne. Qué precioso que es eso. Y para nosotros pensar también. Y decíamos, 20 minutos, ya terminamos. Decíamos este versículo, pero también quería ver un texto rápidamente en Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis, el último libro. Vamos a leer el versículo 8. Acá está hablando Apocalipsis capítulo 13, página 283 del Nuevo Testamento, finalizando la palabra de Dios. Nos dice Apocalipsis 13, versículo 8. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Y acá está hablando de la gran, está hablando de las dos bestias, está hablando del tiempo de la gran tribulación, está hablando de cómo se va el juicio de Dios, va a estar, Dios también le va a permitir al anticristo que haga todos sus, digamos, aquellas cosas que estaban en el corazón del diablo, y el anticristo va a ser un instrumento. Pero acá nos dice, en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Y ya no nos habla de antes de toda la creación, ahora nos habla de la creación. Y uno podrá decir, bueno, ¿y dónde estaba ese Cordero en la creación? Estuvo en la creación. Porque cuando Adán y Eva pecaron, Dios que dice que ¿qué hizo? Lo buscó al hombre. Porque cuando Juan el Bautista ve a ese Cordero, es porque el Señor había venido a buscar ¿qué? A los pecadores. Vino a salvar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Y también en el Edén está esa condición del Cordero de Dios, manso y humilde. Porque sin lugar a duda, en la antigua dispensación nos habla de Dios. Pero si nos habla de Dios, nos habla del Señor Jesucristo también. Nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquel que lo estuvo buscando al hombre, estaba ahí. Pero no solamente por ese hecho. Dice, ¿dónde estás tú? Le dice. Y tuve miedo, porque estaba desnudo. Claro, había pecado. Anteriormente andaban desnudos, pero estaban ¿qué? En una actitud de inocencia. Pero a ellas que venían. Empezó la dispensación de la conciencia, donde el hombre, por el germen de la obra diabólica,
le inyectó el pecado. ¿Y qué hizo Dios? ¿Y dónde está el cordero? No es tan difícil, ustedes lo saben. Cuando le hizo las túnicas de pieles que tuvo que matar un animalito. Por eso nos dice esto. El libro de la vida del cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Ya ahí estaba prefigurando a Cristo. Y Dios ya se había... Estoy un poco difícil. Ya se había ofrecido, si alguno no entiende, no me lo pregunta. Se había ofrecido en la eternidad, pero también lo vemos al cordero en el Edén, ya prefigurando el pecado del hombre por la inyección diabólica, por Satanás en la serpiente, por decir así, Dios ya estaba remediándose y le estaba mostrando a Adán y Eva cómo se tenía que llegar a Dios y cómo nos debemos llegar ahora por medio del cordero. Por eso dice la palabra, el libro de la vida del cordero, el cual fue muerto, que ya no dice antes de la fundación del mundo, ahora me dice ese cordero. Muy sencilla la verdad. Estuvo en el principio del mundo. Cuando el hombre peca y cuando Dios lo va a buscar, permítame nada. ¿Habrá sido un cordero? Yo creo que sí. Y hasta digo más, porque dice que hizo pieles de túnicas. Un cordero para Adán y otro cordero para Eva. Demostrando que cada uno se tenía que salvar. Pero la salvación que no es individual. Y el mismo Señor, yo creo que no fue uno solo. Ahí estuvo el Cordero de Dios, como dice acá, se cumplió esta palabra, el cual fue muerto desde ¿qué? El principio del mundo. Y ahí Dios, ya lo que había pensado en la eternidad, lo cumple en el Edén. Qué precioso es eso. Hoy, por ser el primer día, vamos a tranquilizarnos. Pero qué preciosa que es la palabra. Y que en estos días, si hay alguien que no tiene a Cristo, piense en el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. Que pensó Dios, enseñanza muy sencilla. Salió del corazón de Dios. Allí lo que dice, ¿no? Ya ha ordenado el Cordero ese antes de la fundación del mundo. Y también orden, nos habla de un Dios de orden. No solamente como Dios, por decir así, se anticipa a todo lo que hace Satanás. Y mismo, por más que el hombre tenía libertad y Satán lo engañó a Adán y Eva, Dios ya lo tenía provisto y después se manifestó ahí. Y eso es para pensar, queridos hermanos, lo que sale del corazón de Dios. De ese cordero, como lo vamos a ver inmolado, como lo vamos a ver en Isaías 53. Pero ahora pensemos que el Señor, como dice acá, fue muerto desde el principio del mundo. Que siempre, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, nos habla de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero. Para que nosotros, aquellos que somos hijos de Dios, pensemos. Porque si hay algo tan manso, tan humilde, tan humillado como un cordero, y que Dios en su sabiduría eligió ese animal para prefigurar a nuestro Señor Jesucristo. El cordero por excelencia, como bien dijo Juan, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta noche reflexionemos. Porque ese cordero derramó su sangre preciosa. Y nosotros constantemente tenemos que llegar a esas experiencias espirituales, pensando en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cómo lo quita? Cristo cargó los pecados, ¿pero qué hizo? Derramó la sangre preciosa, que no tenemos tiempo de hablar. Si Dios quiere, mañana hablaremos un poco de eso. Que el Señor nos bendiga. Pensemos, reflexionemos y oremos conforme a aquello que hemos escuchado. Que el Señor nos bendiga.